Qué bien, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Esperamos que hayamos absorbido lo necesario para nuestra vida espiritual, que creo que para eso se realizan estas actividades. Es eminentemente para que aprendamos de la palabra del Señor. Maravilloso, ¿verdad? Creo que el Señor siempre, todas las veces que nos reunimos, nos quiere dar una dieta balanceada a través de su santa y bendita palabra, porque solamente Él sabe en su omnisciencia el corazón, la situación de cada uno de nosotros. Fíjese que al estudiar nosotros toda la doctrina de la Iglesia, llegamos a la conclusión que hay 7 grandes verdades en el Nuevo Testamento relativas a la Iglesia, que hasta estas alturas pienso de que hemos pasado desapercibido. Aún pienso que lo desconocemos, pero que con la ayuda del Señor hemos permanecido hasta aquí y el Señor nos ha permitido trabajar en su obra de acuerdo al nivel de nuestra vida espiritual. Entonces quiero en esta tarde, en este espacio, disertar sobre esas 7 grandes enseñanzas relativas a la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto como la Iglesia universal a nivel mundial, como la Iglesia local, el cual debe reflejar esas enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras con relación a la vida de cada uno de nosotros. Fíjese entonces que decía y llegamos a la conclusión de que se encuentran en el Nuevo Testamento, ya que la Iglesia es novotestamentaria. Se encuentran esas 7 grandes verdades en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver la primera. La primera tiene que ver en que hay un solo cuerpo. Les invito a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Hay un solo cuerpo, según las Sagradas Escrituras. Dice en el capítulo 4, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Deseamos que el Señor nos siga en esta tarde bendiciendo a través de su santa y bendita palabra, y que la podamos nosotros comprender, la enseñanza sana, la enseñanza que solamente autentique este sagrado volumen, como lo es la palabra de Dios. En este libro de Efesios, que contiene 6 capítulos, se encuentra 8 veces la mención de la palabra cuerpo, y todas las veces que la encontramos siempre se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia,
está integrado por todos a nivel mundial de los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Cuando una persona decide recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal, inmediatamente llega a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Inmediatamente llega a formar parte de ese cuerpo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Veamos a continuación 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12 y los versículos 12 y 13 dicen así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando el apóstol Pablo hace referencia aquí de esta palabra del Señor, él está remontándose a un evento que sucedió para el tiempo del apóstol Pablo hacía muchos años, que sucedió en el día de Pentecostés. Cuando nosotros leemos allí el capítulo 2 del libro de los Hechos, nos damos cuenta de ese único evento que sucedió allí, que fue el bautismo del Espíritu Santo hacia la iglesia. Y ese bautismo del Espíritu Santo, o ese evento, ya no sucede jamás. Sucedió una sola vez con un propósito: de formar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo no se repite en ese momento. Sucede lo siguiente: la persona que recibe al Señor inmediatamente pasa a integrar ese cuerpo bautizado desde el día de Pentecostés. No se ve en las Sagradas Escrituras que haya sucedido de nuevo otro evento como lo que sucedió en el día de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí está usando esta palabra que dice, versículo 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos aquellos 120 que habían en aquella ocasión, cuando descendió el Espíritu Santo, desde entonces, desde el día de Pentecostés, y valga la redundancia, que la obra del Espíritu Santo tiene también mucha relación con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo actual. La obra del Espíritu Santo con la iglesia comenzó desde el día de Pentecostés y terminará su obra hasta el día de la consumación de la iglesia, que es el arrebatamiento de la iglesia, que no lo sabemos cuándo irá a ser. Entonces se terminará en parte lo que es la función del Espíritu Santo. Entonces el testimonio de las Escrituras es de que existe un solo cuerpo. Y según este capítulo, leyendo los contextos, nos damos cuenta que la iglesia es un organismo viviente. No es una organización, sino es un organismo viviente. ¿Por qué es un organismo viviente? Porque todos sus miembros están vivos y todos sus miembros
tienen una diferente función que cumplir. Ahora la pregunta es, ¿será que todos los que somos cristianos, los que hemos creído en el Señor, estamos cumpliendo una función que el Señor nos ha asignado? ¿Todos estamos desempeñando un trabajo en la obra del Señor? Hasta estas alturas, hermano, ¿usted ya descubrió cuál es su don para trabajar en la obra del Señor? Ojalá que así sea. El apóstol Pablo está comparando en este capítulo al cuerpo del Señor Jesucristo con el cuerpo humano. Y como sabemos, allí donde usted está, este servidor donde estoy parado aquí, estoy consciente de que todo mi organismo está en función. Por más insignificante que sea la parte de mi organismo, siempre tiene una función importante que cumplir. ¿Acaso no le sirven a usted las uñas? A mí me sirven las uñas. ¿Para qué? Para rascarme. Todos los miembros de nuestro cuerpo tienen una función importante que cumplir en nuestro organismo. Ahora, lo mismo sucede con la iglesia, porque es un organismo viviente, porque nada menos que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Esta es una de las 7 grandes verdades que se encuentra en el Nuevo Testamento. La segunda verdad, a que llegamos, como dije, a la conclusión cuando nosotros estudiamos la doctrina de la iglesia, llegamos a la conclusión de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Leamos Efesios, el capítulo 1, y de una vez busque allí en su Biblia Colosenses capítulo 1 versículo 18, y lo vamos a leer en secuencia los 2 versículos. Dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Colosenses 1:18. Dice a continuación aquí, versículo 18 del capítulo 1, dice: y Él, o sea el Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es el que debe tener toda la preeminencia? Es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en esta tarde estamos aquí tal vez unas 2,000 personas. Pero según la Biblia, lo vamos a aplicar una parte a eso. El Señor Jesucristo dice en su palabra: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí nadie más tiene la preeminencia sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro maestro por excelencia y Él es el que debe tener la preeminencia, como en la iglesia universal a nivel del mundo, como la iglesia local. Fíjense que cuando la Biblia habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, cuando habla de cabeza, está hablando de dirección, está hablando de autoridad. ¿Y dónde está la cabeza de la iglesia en el tiempo actual? Está en el cielo. ¿Se habrá preguntado alguna vez usted, hermano, por qué nosotros no tenemos una sede? Eso sí está dentro de la sana doctrina. Yo pienso que sí.
¿Por qué nosotros no tenemos una sede, una iglesia madre, por ejemplo, a quien tenemos que dar cuenta? No la tenemos porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que la cabeza del cuerpo o la cabeza de la iglesia está en el cielo. Cuando una persona en la iglesia local quiere usurpar o usurpa el lugar que solamente le pertenece al Señor Jesucristo, prácticamente está perdiendo la dirección. Estudiando el Nuevo Testamento, que más se relaciona con la iglesia, nos damos cuenta que no encontramos en todos los 27 libros del Nuevo Testamento que haya un hombre que gobierna la iglesia, un hombre en esta tierra. Sí hay uno, pero está en el cielo. Él es la cabeza de la iglesia. Fíjense que en la Biblia hubo un hombre que intentó tomar ese gobierno, pero no funcionó. Lo vamos a leer, tercera de Juan. Vamos a la tercera epístola del apóstol Juan. En el versículo 9 y 10 dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este Diótrefes, en esa iglesia, dice la Biblia que a él le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Hace algún tiempo yo estaba platicando con un hermano de cierta asamblea y él decía: yo en la asamblea soy el primer anciano. ¿Será que hay un primer anciano, hermanos, en la asamblea? En la iglesia no hay un primer anciano, todos somos iguales y todos y todas debemos de estar sujetos a la cabeza, que es la iglesia, que es de allí donde depende la autoridad que rige en la iglesia. Es por eso que el Nuevo Testamento enseña que cada iglesia es autónoma por sí misma, gobernada por los ancianos puestos por el Espíritu Santo. ¿Será que estamos cumpliendo esa verdad? ¿Será que estamos cumpliendo esa sana doctrina? ¿Cómo se han establecido los ancianos en su iglesia? Y fíjese que hasta estas alturas todavía se cree y se practica que el anciano que va a trabajar en la iglesia debe ser el que habla bien, debe ser el que tiene dinero, debe ser el más riguroso en la asamblea. Sin embargo, esos conceptos no están en la palabra del Señor. Entonces, solamente nos abocamos a la cabeza que está en los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra verdad, una tercera verdad que encontramos en las Escrituras es de que el Espíritu Santo es el vicario del Señor Jesucristo en la iglesia. Cuando digo vicario, quiero decir que el Espíritu Santo es el representante de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. ¿Ya lo sabía usted eso? Que el Espíritu Santo es el vicario del Señor Jesucristo en la iglesia. Lo vamos a ver. El Evangelio según San Juan, vamos al capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Recuerde que estamos en la tercera verdad.
capítulo 16, dice así, los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Leamos el versículo 26. Sí, el capítulo 14 y el versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Note esta palabra que dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. El cual el Padre enviará en mi nombre. Y esto sucedió 40 días después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Descendió el Espíritu Santo y no se ha ido. No se ha ido desde el día de Pentecostés. Está su obra vigente y su trabajo es en la iglesia. También Él tiene un trabajo hacia los pecadores, según el capítulo 16 de este libro, versículos 7 al 11. También tiene un trabajo hacia los pecadores. Se ha dicho mucho, sí, se ha comentado mucho. Usted se habrá dado cuenta que cuando un hermano corre aquí al púlpito y aquí en el púlpito se encuentran dos, eso es dirección del Espíritu. Yo personalmente creo, hermanos, hermanas, que eso no es dirección del Espíritu, porque el Espíritu nunca se equivoca. Aquí hay una palabra que dice que cuando Él venga, Él me glorificará al Señor Jesucristo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es el representante o el vicario de Cristo en la iglesia? Esta es una tercera verdad. Vamos a una cuarta verdad. La cuarta verdad es de que la iglesia del Señor Jesucristo es santa. Capítulo 3 de Primera a Corintios. Dice así el versículo 17. Leamos el 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo del Dios, el cual sois vosotros, santo es. En el versículo 16 está hablando y corroborándolo con el versículo 22 del capítulo 2 de Efesios. El templo del Espíritu Santo es la iglesia. Pero el versículo 19 del capítulo 6 de este mismo libro, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Y la Biblia dice que es santo. ¿Quién es un santo? Un santo es una persona inconversa que cree en el Señor Jesucristo y haciendo esto llega a ser un santo y llega a ser también participante de las bendiciones del Señor. Así lo describe el Señor, el carácter de su iglesia, tanto como universal y local. Estamos en la cuarta verdad, ¿verdad? Vamos a pasar a la quinta verdad. Para la iglesia, para la función de la iglesia,
el Señor Jesucristo ha dado dones. Vamos a la carta del mismo apóstol Pablo a los Efesios. Carta a los Efesios en el capítulo 4 y leamos el versículos 11 en adelante. Yo encuentro aquí del versículo 11 al versículo 16, encuentro 8 propósitos de la enseñanza. Pero leamos, el versículo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Maravilloso, ¿verdad? Qué linda la palabra del Señor. Dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles. Según el versículo 11, aquí hay 2 dones que ya no están en función. ¿Y cuáles son esos 2 dones? Son los de apóstol y profeta. Ya no, bíblicamente en el tiempo actual ya no existen apóstoles, porque según la Biblia los apóstoles tenían que llenar ciertos requisitos, y uno de los requisitos que el apóstol tenía que llenar era de haber visto al Señor Jesucristo personalmente. Y desde el apóstol Pablo para acá, nadie ha visto al Señor Jesucristo personalmente, por tanto no puede ser apóstol. Lo mismo que profetas. El texto dice: profetas. Ya no se puede, o se puede, pero ya no se debe traer mensajes adicionales a las Sagradas Escrituras, mensajes que no están autenticados por la palabra de Dios. Los profetas también caducaron porque cumplieron con su función. Ahora, existen los 3 dones que están actuales: a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que la palabra pastores está en plural. Y los pastores son los mismos ancianos en la iglesia que tenemos la responsabilidad de enseñar diligentemente la palabra del Señor. Por ejemplo, fíjense lo que dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos. En el versículo 12 hay 3 finalidades del ministerio: a fin de perfeccionar a los santos. El trabajo constante de los ancianos en la iglesia local tiene una finalidad, que es para perfeccionar a los santos. Luego dice: para la obra del ministerio. El hermano que quiere trabajar en la obra del Señor debe perfeccionarse en la asamblea local. Sí, debe perfeccionarse en la asamblea local. Cuando este hermano ya está capacitado
en la asamblea local para ejercer el ministerio, ya puede salir. En una oportunidad me quedé sorprendido porque allá con nosotros llegaron 2 hermanos a visitar, y uno de ellos dijo: yo no manejo la enseñanza, solo manejo la predicación del evangelio, pero sin embargo estaba visitando. Imagínense. No, se debe ejercitar, se debe capacitar en la iglesia local, porque la siguiente frase dice: para la edificación de la iglesia. Recordemos que los dones que el Señor nos ha dado es para edificación de la iglesia. Esas capacidades que el Señor nos ha dado, y deseamos que la podemos ejercer durante el tiempo que el Señor nos dé vida y en el lugar donde el Señor nos ha permitido trabajar en su santa obra. Creo que si lo hacemos de esta manera, como la Biblia dice, vamos a tener más obreros. Vamos a ver que la iglesia va a crecer, no solamente en número, sino en conocimiento. Hay muchas iglesias que tienen número grande, grandes numeraciones de iglesias, pero están vacíos en el conocimiento. Es necesario, la Biblia enseña, crecer tanto numéricamente como en conocimiento también, para, según dice la Biblia, para la edificación de la iglesia. Muy bien. Una sexta verdad es de que todo creyente es miembro de la iglesia. Según eso ya lo leímos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Todo creyente es miembro de la iglesia. Y en eso no debe haber discriminación. Porque si vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Señor ha dado diferentes dones. Y al parecer a nuestra vista, de nosotros los humanos, el don de una hermana o de un hermano pareciera ser insignificante para nosotros, pero de importancia a los ojos de Dios. Nos damos cuenta de las hermanas en la cocina. Ese es un trabajo honroso. Es un trabajo que muchas veces nosotros los hombres no lo podemos hacer. Y pienso que es un trabajo más fuerte que estar parado aquí en el púlpito. Importante de veras los trabajos en la obra del Señor. Muy bien, voy a ir concluyendo con este pensamiento de las 7 grandes verdades en la iglesia. También es una gran verdad que todo creyente es sacerdote de Dios. No existe en la Biblia de que haya un grupo de personas especiales, hasta con una vestimenta especial, que solamente ellos pueden hacer el trabajo. Tal vez dirá usted, hermano, yo me recuerdo de la tribu de Leví, que solamente a ellos el Señor les designó para que ejercieran el trabajo. Pero hoy ya no existe ese tipo de enseñanza. Y no tenemos ni siquiera en Guatemala a una persona que sea de la tribu de Leví. Ya en el Nuevo Testamento, según la Biblia, todo creyente es sacerdote de Dios. 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2 dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice la palabra del Señor, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pasemos a Apocalipsis capítulo 5.
capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense, hermanos y hermanas, que según la palabra del Señor somos reyes y sacerdotes. Viendo en el Antiguo Testamento, estaba prohibido que un sacerdote o que un rey ejerciera el oficio de sacerdote. Se dan cuenta del caso de Saúl, según está registrado en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. Cuando Saúl se encontraba en conflicto con los filisteos, ya los filisteos estaban ganando la guerra, y la Biblia dice que Samuel, el sacerdote, aunque Samuel desempeñó 3 oficios, desempeñó el oficio de sacerdote, de profeta y de rey. Pero Saúl se precipitó, y como él veía ya los enemigos que estaban ya entrando en el pueblo de Dios, la Biblia dice que Saúl se atrevió a ofrecer el sacrificio que no le convenía como rey. ¿Se da cuenta? Era prohibido ejercer o que un profeta ejerciera el oficio de sacerdote. Y el Señor le amonestó. Al Señor no le agradó lo que hizo Saúl. Pero ahora, en el tiempo actual, según el texto dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, para terminar, así en breve, ¿cuáles son las funciones, por ejemplo, de un sacerdote? ¿Cuáles son los sacrificios de un sacerdote ahora en el tiempo actual? Veamos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12. Dice en el versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se vaya a equivocar, hermano y hermana. En este momento en que usted está sentado allí, no está ofreciendo su cuerpo en sacrificio. No, ofrecer el cuerpo es lo siguiente. Leamos Filipenses capítulo 2. O hacer un sacrificio es lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos los santos. Imaginen lo que el apóstol Pablo pensaba. Maravilloso el pensamiento de ese hombre, porque en sus 4 cartas que él dictó a sus amanuenses allá en la cárcel de Roma, nunca se quejó de la situación en que él se encontraba, sino siempre pensó en la edificación del pueblo de Dios. En este caso a los filipenses, donde aparece 19 veces la palabra gozo, de un hombre que estaba en la cárcel, de un hombre que estaba encadenado. Y aquí dice, fíjense, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Qué era lo que Pablo tenía aquí en mente? Él se remontó también hacia los sacrificios del Antiguo Testamento, porque según el oferente del Antiguo Testamento, cuando él ofrecía el sacrificio, también rociaba un líquido especial sobre ese sacrificio. A eso se le llama libación. Y fíjense lo que el apóstol Pablo pensaba. Entonces, este es uno de los sacrificios del sacerdote. Vamos a la carta a los Hebreos,
capítulo 13. Allí encontramos otros dos sacrificios del sacerdote del Nuevo Testamento. Capítulo 13, versículo 15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el otro sacrificio que debe ofrecer el sacerdote del Nuevo Testamento. ¿Escuchó usted los himnos en esta tarde? Tan lindos, de veras, maravillosos esos himnos. Debemos de hacerlo bien, porque es un sacrificio de labios, dice, no de cuerdas, sino es un sacrificio de labios. Versículo 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Este es el otro sacrificio ahora del sacerdote del Nuevo Testamento. Muy bien, en resumen, quiero repetir este esquema. Número 1, hay un solo cuerpo. Número 2, Cristo es la cabeza del cuerpo. Número 3, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la iglesia. Número 4, la iglesia de Dios es santa. Número 5, para la edificación de la iglesia Dios ha dado dones. Número 6, todos los creyentes somos miembros del cuerpo. Número 7, todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Esas son las 7 grandes verdades que se encuentran en el Nuevo Testamento relacionado con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor en esta tarde por su palabra, porque su palabra es el que debe tomar toda preeminencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, para la gloria de Dios, para la honra y gloria de su santo nombre. Que así sea, que el Señor nos siga bendiciendo.